¿Qué es lo más vergonzoso que alguien dijo de ti cuando creía que no podías oír? Mi fisioterapeuta no tenía ni idea de que hablaba portugués con fluidez. No tenía ni idea de que lo hablaba. Soy mitad brasileña, pero parezco completamente blanca. Mi madre es de Sao Paulo, así que crecí siendo bilingüe. Pero rara vez hablo portugués en público, porque la gente siempre se sorprende cuando una chica pálida empieza a hablar portugués con fluidez. Soy una diseñadora gráfica de 26 años que sufre de dolor de cuello crónico por estar encorvada sobre la computadora. Mi médico me convenció para que probara la fisioterapia en una clínica del centro, con excelentes reseñas. Mi terapeuta es Rafael, un guapísimo brasileño de 20 y tantos años, con unos ojos marrones de lo más cálidos y una sonrisa increíble que me alegra el día. Es increíblemente profesional, habla inglés decentemente y siempre me recibe con una energía amable. Charlamos de cosas básicas, de mi trabajo, del tiempo, de cómo me siento el cuello. 3 semanas después de empezar la terapia, Diego, el colega de Rafael, viene a una de mis sesiones. Empiezan a charlar en portugués mientras Rafael me trabaja los hombros, y me animo al oír mi nombre. Al principio, es una charla inocente y profesional sobre mi progreso y los ejercicios que mejor funcionan. Pero luego Rafael empieza a entusiasmarse. Su voz se vuelve más suave y personal. Le dice a Diego que le parece increíblemente dulce. Que siempre digo por favor y gracias con esa sinceridad que le hace desear nuestras sesiones. Menciona que siempre le pregunto cómo le fue el día y que realmente lo escucho. A diferencia de la mayoría de los clientes que solo revisan sus teléfonos durante el tratamiento. Diego empieza a bromear con él, preguntándole si le gusta alguna paciente. Rafael se pone nervioso y admite que ha estado esperando mis citas con más ganas de la cuenta. Dice que hay algo diferente en mí, que parezco genuinamente interesada en la cultura brasileña, cuando menciona detalles de mi país. Luego revela algo que me hace sonreír. Ha estado usando estratégicamente su camiseta de la selección brasileña los días que tengo citas, esperando que me dé cuenta y pregunte sobre el fútbol brasileño. Incluso admite que ha estado poniendo música brasileña suavemente durante mis sesiones, para ver si reconocía a algún artista. Diego se ríe y dice, probablemente ni siquiera sé dónde está Brasil en el mapa. Pero Rafael se pone a la defensiva. Dice que se da cuenta de que soy diferente a otras chicas estadounidenses, que cuando menciona que extraña la comida o los festivales brasileños, parezco realmente interesada, en lugar de solo asentir educadamente. Entonces dice algo que me derrite el corazón. Le cuenta a Diego que ha estado practicando conversaciones en inglés sobre la cultura brasileña, con la esperanza de dirigir nuestras charlas hacia temas como música, comida o viajes. Esperaba que mostrara interés para poder compartir más sobre su tierra natal. Admite que ha estado dedicando más tiempo a mis sesiones de tratamiento porque le encantan nuestras conversaciones y no quiere que terminen. Incluso confiesa que ha estado investigando arte y diseño estadounidense en línea, intentando comprender mejor mi trabajo. Diego me pregunta si me va a invitar a salir. Y Rafael dice que está demasiado nervioso. Que las relaciones paciente-terapeuta son complicadas y que no quiere incomodarme. Pero luego admite que esperaba que le preguntara sobre la cultura brasileña, o incluso que lo invitara a tomar un café. Entonces revela su plan maestro. Le dice a Diego que ha estado pensando en ello sin querer. Rafael no sabía que yo entendía perfectamente lo que estaba diciendo, y mientras sus palabras se deslizaban en portugués, mi mente comenzó a procesar todo lo que acababa de escuchar. Al principio, sentí una pequeña chispa de sorpresa, una mezcla de confusión y alegría. La idea de que había estado siendo tan considerada, tan atenta, y que alguien lo notara de esa manera, me hizo sonreír internamente. Pero al mismo tiempo, había algo más. Algo que no pude identificar al principio, pero que pronto se hizo más claro, la mezcla entre nerviosismo y afecto en su voz. En todo ese tiempo, nunca imaginé que mis conversaciones casuales y amables con Rafael pudieran tener algún tipo de impacto en él. Era simplemente un fisioterapeuta, alguien a quien acudía por mi dolor de cuello crónico, alguien con quien compartía unas palabras sobre mi trabajo, el clima, o mis sensaciones físicas mientras me daba masajes terapéuticos. Pero, al escuchar sus comentarios sobre mí, empecé a cuestionarme cómo me veía realmente, cómo me percibían los demás. ¿Realmente era tan diferente a las demás personas que habían pasado por la clínica? ¿Qué pensaba la gente de mí cuando no estaba presente? La idea de ser observada y escuchada de esa manera me dejó una sensación extraña, como si hubiera entrado en una burbuja donde todo lo que hacía y decía tenía un significado mucho más profundo de lo que yo había imaginado. Me quedé allí, en la camilla, sintiendo como sus manos seguían trabajando en mis hombros, mientras mi mente procesaba todo lo que había escuchado.
Pero algo dentro de mí me dijo que debía mantener la calma, que no debía dejar que este pequeño descubrimiento alterara la forma en que me relacionaba con él o con cualquier otra persona. Al fin y al cabo, era solo una conversación casual entre colegas, ¿verdad? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había algo más detrás de sus palabras. Rafael no estaba simplemente compartiendo sus pensamientos de manera inocente. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que sugería que había un interés genuino. No solo en mi bienestar como paciente, sino en mí como persona. A medida que los días pasaban, la idea de sus palabras seguía rondando en mi mente. Comencé a observarlo de manera diferente, como si ahora estuviera viendo su verdadera naturaleza, más allá de su profesionalismo y su amabilidad. Sus bromas y comentarios ya no eran solo eso, sino algo cargado de emoción. Empecé a ver pequeñas señales, gestos que antes no había notado, una sonrisa un poco más prolongada cuando nuestras miradas se cruzaban, un tono de voz ligeramente más suave cuando hablaba conmigo, y esos pequeños detalles que me hacían pensar que, tal vez, lo que estaba sucediendo entre nosotros iba más allá de una simple relación de terapeuta y paciente. Al principio, traté de ignorarlo. Después de todo, era solo un fisioterapeuta, y yo solo era una paciente. No quería complicar las cosas, especialmente cuando mi salud ya estaba en juego. Pero mientras me encontraba más tiempo en su presencia, más me daba cuenta de que había algo en el aire, algo que no se podía negar. Un día, después de una de nuestras sesiones, me sorprendió al preguntarme si había escuchado alguna vez música brasileña. «Tengo algunas recomendaciones para ti», me dijo con una sonrisa traviesa, mientras sacaba su teléfono y comenzaba a buscar en su lista de reproducción. Me sentí algo sorprendida por el gesto, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sintió halagada. Era como si, en cada conversación, él estuviera buscando una manera de conectarse conmigo, de encontrar algo que nos uniera más allá de nuestra interacción profesional. Al principio, me sentí un poco incómoda con la idea de estar escuchando música brasileña en una sesión de fisioterapia. Pero pronto me di cuenta de que no se trataba solo de la música. Se trataba de cómo él estaba buscando crear una conexión, un vínculo a través de algo tan simple como una canción. Al parecer, había estado buscando formas de sorprenderme, de invitarme a conocer más sobre su cultura, esperando que yo respondiera de la manera en que la había anticipado. Recuerdo que, durante una de nuestras sesiones, comenzó a hablarme sobre los carnavales en Brasil, sobre los festivales de música, sobre las tradiciones que rodeaban esa época del año. Me contó historias sobre las calles llenas de colores y sonidos, sobre el espíritu de comunidad que se vivía en cada rincón del país. Y mientras me hablaba, me di cuenta de que no solo me estaba compartiendo su cultura, sino también una parte de sí mismo. Algo en su voz, en la pasión con la que hablaba, me hizo sentir que había un interés genuino en mí, no solo como paciente, sino como alguien que quería conocerme en un nivel más profundo. Sin embargo, a pesar de todo lo que me decía, siempre había una barrera, algo que me mantenía alejada de cualquier tipo de acercamiento. La línea entre paciente y terapeuta era clara, y aunque la conexión que estábamos estableciendo era real, también sabía que debía mantener cierta distancia. Las relaciones en ese contexto podían ser complicadas, y no quería hacer nada que pudiera afectar mi tratamiento o nuestra relación profesional. Pero, mientras todo esto ocurría, algo en mí comenzó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que había algo en Rafael que me atraía. No solo por su apariencia física, que sin duda era impresionante, sino por su amabilidad, por la forma en que realmente escuchaba, por cómo hacía que me sintiera vista y valorada. Cada sesión se volvía más llevadera, y aunque mi dolor de cuello seguía presente, sentía que algo más estaba cambiando dentro de mí. Algo que no podía controlar. Pasaron las semanas, y a pesar de la creciente conexión que sentía con Rafael, trataba de mantenerme firme. Mi dolor de cuello seguía siendo mi principal preocupación, pero, al mismo tiempo, las visitas a la clínica se convirtieron en algo más que solo un tratamiento. Eran algo que esperaba, algo que me daba un respiro de la rutina diaria. Había días en los que no solo esperaba recibir el tratamiento físico, sino también esos pequeños momentos de conversación con Rafael que, de alguna manera, me hacían sentir más conectada con él. No obstante, las emociones comenzaban a complicarse. Me encontraba atrapada entre el profesionalismo que debía mantener y la creciente atracción que sentía por él. Cada vez que entraba a la clínica, me sentía como si estuviera a punto de enfrentarse a un dilema emocional. Mientras mi cuerpo recibía el tratamiento que tanto necesitaba, mi mente no dejaba de pensar en esas pequeñas señales de interés que Rafael había estado mostrando. Sin embargo, sabía que no podía dejar que mis sentimientos afectaran mi tratamiento. Las relaciones entre pacientes y terapeutas son complicadas, y yo no quería que nada interfiriera con mi bienestar físico. Un día,
Después de una de nuestras sesiones, decidí que necesitaba un descanso. A lo largo de esas semanas, mi mente había estado tan centrada en lo que estaba sucediendo entre nosotros que apenas me había dado cuenta de cómo afectaba a mi bienestar emocional. Me di cuenta de que necesitaba tomar un paso atrás y aclarar mis pensamientos. Después de todo, yo solo iba allí por mi dolor de cuello, y nada más debería importar. Así que, durante una de nuestras sesiones, me armé de valor y le pregunté a Rafael sobre algo que me había estado rondando la cabeza durante días. ¿Cómo es vivir en Brasil? ¿Realmente es tan diferente de lo que tenemos aquí?, le pregunté, mientras me acomodaba en la camilla. Rafael me miró por un momento, como si no esperara esa pregunta. Sus ojos se suavizaron, y su rostro mostró una ligera sonrisa, una que sugería que estaba feliz de que le preguntara algo más personal. Vivir en Brasil es una experiencia única, comenzó, mientras me masajeaba el cuello con más intensidad. Es un lugar lleno de energía, de música, de vida. Hay una vibra especial que se siente en cada rincón del país. Mientras hablaba, me di cuenta de que, en parte, estaba tratando de hacer que la conversación se volviera más personal. Quería hablar de Brasil, de su cultura, de lo que lo hacía diferente. Pero, al mismo tiempo, estaba evitando hablar de algo más que lo estaba consumiendo: la creciente tensión entre nosotros, la energía no dicha que parecía estar en el aire cada vez que nos encontrábamos. Por un momento, sentí que la conversación podía ser la manera de mantener todo en su lugar, sin complicar las cosas. Quería seguir aprendiendo más sobre él, pero sin que nada se desbordara. Y, mientras él me hablaba de las playas, de las ciudades vibrantes, de las fiestas llenas de colores, me di cuenta de que había algo más profundo en su voz. No era solo una conversación superficial, sino una conversación cargada de emoción. Cada palabra parecía tener un peso, una intención detrás de ella. ¿Y tú, te sientes conectada con Brasil? ¿Qué opinas de todo eso?, me preguntó, mirando fijamente. La pregunta me hizo reflexionar. De alguna manera, sí, me sentía conectada con Brasil. Mi madre era de Sao Paulo, y aunque no hablaba portugués con frecuencia, siempre me había sentido cercana a la cultura brasileña. La música, la comida, la gente, todo eso me había sido familiar desde pequeña, pero había algo más en su pregunta. Parecía que me estaba pidiendo que compartiera algo más profundo. Era como si quisiera saber qué pensaba yo, no solo sobre Brasil, sino sobre todo lo que implicaba estar en la misma habitación con él. Sí, respondí con sinceridad, me siento conectada con Brasil. Aunque no hablo portugués todos los días, cada vez que escucho música brasileña o hablo con alguien de allí, me siento como si estuviera regresando a mis raíces. Rafael sonrió suavemente, como si se sintiera aliviado por mi respuesta. Parecía que la conversación había tomado un giro inesperado, algo más cercano a la conexión personal que ambos parecíamos buscar, pero al mismo tiempo, todo seguía envuelto en la complejidad de ser un paciente y un terapeuta. Las sesiones pasaron, y yo seguía sintiendo esa conexión inexplicable. Cada vez que me sentaba en la camilla, me costaba no pensar en él, en sus palabras y en sus gestos. Había algo en su forma de interactuar conmigo que me mantenía en vilo, esperando más de esas conversaciones, más de esos pequeños momentos que hacían que mis visitas a la clínica fueran algo más que solo un tratamiento físico. Pero había algo que me preocupaba: la línea delgada que separaba nuestra relación profesional de lo personal. Yo no quería complicar las cosas, pero, al mismo tiempo, las palabras de Rafael seguían resonando en mi cabeza. Cada vez que decía algo sobre la cultura brasileña o sobre mí, sentía como si estuviera dejando pequeñas pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Y yo, aunque no quería admitirlo, también me sentía atraída por él. Pero, ¿qué hacer con esa atracción? El tiempo seguía pasando, y mientras tanto, mi vida diaria se mantenía en su curso. A pesar de que las sesiones de fisioterapia seguían siendo un remedio para mi dolor crónico, algo en mí había cambiado. Las conversaciones con Rafael ya no eran solo sobre mi cuello o mis ejercicios, se habían convertido en pequeños intercambios personales, momentos que esperábamos cada semana. Había algo reconfortante en esos diálogos, algo que me hacía sentir más viva, más conectada con el mundo a mi alrededor. A pesar de eso, el creciente interés que sentía por Rafael seguía siendo un dilema interno que no podía resolver. Había días en los que pensaba que tal vez estaba leyendo demasiado en esas conversaciones, que tal vez todo lo que sucedía era simplemente parte de su naturaleza profesional. Pero también había días en los que las señales eran tan evidentes que me preguntaba si él sentía lo mismo por mí, si lo que estaba sucediendo entre nosotros no era solo un simple interés profesional. Fue en una de esas sesiones, mientras discutíamos sobre los planes de viaje y las posibilidades de conocer Brasil,
cuando algo sucedió que me hizo cuestionar todo lo que había estado sintiendo hasta ese momento. Rafael, en una de esas bromas casuales, me preguntó si alguna vez había considerado visitar Brasil, si alguna vez había pensado en viajar por el país para conocer más sobre su cultura. «Podrías ir conmigo», dijo él, sonriendo tímidamente. «Puedo ser tu guía personal. Mostrarte los mejores lugares, las mejores comidas, los festivales que te fascinan tanto». Al principio, me reí, pensando que era solo una broma, una forma de hacer que la conversación fuera más divertida. Pero algo en su tono me hizo detenerme. Había una cierta seriedad en sus palabras, una insinuación de que tal vez estaba sugiriendo algo más allá de una simple recomendación turística. «¿En serio?», le respondí, sorprendida, tratando de ocultar mi nerviosismo. «No sé si debería. No quiero que se malinterprete». Rafael se detuvo por un momento, como si hubiera estado esperando esa respuesta, y su rostro se oscureció ligeramente. «Lo entiendo», dijo, dejando de masajear mis hombros por un instante. «Las relaciones entre paciente y terapeuta son complicadas, y no quiero que pienses que te estoy presionando. Pero si alguna vez decides hacerlo, me encantaría ser tu guía». Me sentí algo abrumada por la sinceridad en su voz. Había algo en la forma en que lo dijo que no parecía una simple sugerencia. Parecía como si realmente quisiera compartir algo más conmigo, algo más allá de lo profesional. Y en ese momento, me di cuenta de que yo también estaba buscando esa conexión. ¿Era posible que lo que sentía fuera recíproco? ¿Qué pasaba si ambos deseábamos algo más, pero estábamos atrapados en las restricciones de nuestra relación de terapeuta y paciente? Durante el resto de la sesión, el ambiente se volvió un poco más tenso. Cada palabra que cruzábamos parecía cargada de una energía que no podíamos ignorar. Aunque ambos tratamos de mantener una fachada profesional, la conexión que había entre nosotros era demasiado evidente para ser ignorada. Sentía que algo se estaba gestando, algo que podría cambiar nuestra relación para siempre. Ese día salí de la clínica con el corazón acelerado. Cada paso que daba hacia mi auto parecía resonar con la misma duda y emoción que había sentido en la sesión. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Era solo mi imaginación o realmente estábamos caminando por una línea peligrosa? Las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Lo que comenzó como una simple interacción profesional había evolucionado en algo mucho más complejo. Cada sesión, cada palabra, cada gesto entre nosotros parecía tener un significado más profundo, una intención más allá de lo que inicialmente parecía ser una relación estrictamente profesional. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, traté de aclarar mis pensamientos. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque trataba de mantener las distancias, algo dentro de mí no quería hacerlo. De alguna manera, me sentía atraída por él, no solo por su físico, sino por esa parte suya que había comenzado a mostrarme a través de nuestras conversaciones. Había algo en su pasión por su cultura, en su dedicación a su trabajo, que me hacía admirarlo aún más. Pero al mismo tiempo, me preguntaba si estaba siendo ingenua. ¿Era posible que todo esto fuera solo una fantasía, una ilusión creada por mi propia mente? ¿O era una verdadera conexión que valía la pena explorar, a pesar de las complicaciones que pudiera traer? La relación entre terapeuta y paciente nunca es fácil de manejar. Siempre hay una barrera invisible, una línea que no debe cruzarse. Y aunque Rafael nunca dio un paso en falso, algo en su actitud, en sus palabras, me decía que la barrera ya no era tan clara. La pregunta era, ¿hasta qué punto íbamos a permitir que esa línea se desdibujara? Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas. Las sesiones continuaron con la misma profesionalidad de siempre, pero la energía entre nosotros había cambiado. Cada vez que nos veíamos, había algo más en el aire. A veces, era una mirada que no podía descifrar completamente. Otras veces, era una sonrisa que se prolongaba un poco más de lo necesario. Y, en otras ocasiones, era esa pequeña conversación que comenzaba de manera inocente y terminaba con una insinuación que dejaba más preguntas que respuestas. Había días en los que pensaba que todo lo que sentía era solo una ilusión, que estaba leyendo demasiado en las interacciones que teníamos. Pero entonces, al escuchar sus palabras, al ver la manera en que se preocupaba por mi bienestar, me daba cuenta de que había algo más. Algo que no podía ignorar. Y así, pasaban los días, las semanas, con la sensación de que lo que estaba sucediendo entre nosotros estaba destinado a ser algo más que solo un tratamiento. Las semanas se alargaron, y lo que comenzó como una serie de sesiones físicas para aliviar mi dolor de cuello se convirtió en algo mucho más complejo.
La conexión que sentía por Rafael ya no era solo emocional, sino que comenzaba a abarcar todo mi ser. Cada sesión se volvía más intensa, más cargada de esa energía no dicha que nos envolvía. Mientras mis músculos se relajaban bajo sus manos, mi mente parecía entrar en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. ¿Estaba enamorándome de él? ¿Era solo una atracción pasajera, o había algo más profundo detrás de todo esto? Por supuesto, siempre trataba de racionalizarlo. Había días en los que me decía a mí misma que lo que sentía no era más que una admiración por su profesionalismo, por su conocimiento, por la forma en que parecía realmente preocuparse por mí. Pero entonces, en el instante en que sus ojos se encontraban con los míos, en esos breves momentos en los que nuestras miradas se mantenían, un nudo en mi estómago me decía lo contrario. Era como si todo lo que me decía mi corazón fuera una verdad incómoda, una verdad que no podía negar, pero que me aterraba enfrentar. Había algo muy claro en ese punto. Nuestra relación ya no podía seguir siendo solo profesional. Había demasiados sentimientos flotando en el aire, demasiadas señales que indicaban que ambos deseábamos algo más. Sin embargo, la barrera seguía allí. La línea invisible entre paciente y terapeuta estaba demasiado presente, y ninguno de los dos se atrevía a cruzarla. Un día, después de una de nuestras sesiones, Rafael me pidió que lo acompañara a un evento social en la ciudad, una fiesta que estaba organizada por amigos suyos, en la que se celebrarían algunas tradiciones brasileñas. La invitación fue inesperada, pero al mismo tiempo, me sorprendió gratamente. Era como si me estuviera extendiendo la mano para darme un vistazo más cercano a su vida fuera de la clínica. «Será divertido», dijo. «Puedes conocer más sobre nuestra cultura, sobre mi país. Y, bueno, siempre es más divertido cuando tienes a alguien con quien hablar». Mi corazón dio un vuelco al oírlo. Aunque la idea de pasar más tiempo con él fuera de un entorno profesional era tentadora, algo en mí se retorció. ¿Sería apropiado? ¿Era este el tipo de invitación que se daba a una amiga o algo más? La incertidumbre comenzó a tomar control de mis pensamientos, y me encontré atrapada entre el deseo de aceptarlo y el miedo de dar un paso que pudiera cambiar todo. Sabía que la línea entre lo profesional y lo personal era delgada, y si aceptaba esa invitación, todo podría complicarse aún más. «Lo pensaré», respondí, intentando sonar relajada, pero en el fondo estaba tan confundida que apenas podía mantener la calma. Durante días, me debatí sobre qué hacer. La idea de ir a una fiesta brasileña, conocer su cultura más de cerca, era atractiva, sí, pero también era una invitación que me empujaba más allá de la zona de confort que habíamos creado en la clínica. Además, había algo más profundo que me preocupaba. No quería que nada interfiriera con el progreso que había logrado en mi tratamiento. Las sesiones con Rafael eran efectivas, y yo no quería arriesgarme a que mi juicio se nublara por algo tan incierto como mis sentimientos. Finalmente, después de una larga reflexión, decidí rechazar la invitación. Me parecía lo más sensato, lo más prudente. No quería poner en peligro lo que estábamos construyendo profesionalmente, y tampoco quería que algo tan personal interfiriera en mi tratamiento. «Gracias, pero no puedo ir», le dije a Rafael al final de la siguiente sesión. «Tengo otros compromisos y, sinceramente, no creo que sea lo mejor». Rafael me miró por un momento, y pude ver una pequeña sombra de decepción en sus ojos, aunque rápidamente trató de ocultarla con una sonrisa. «Entiendo», dijo, con un tono de voz que dejaba claro que no estaba completamente satisfecho con mi respuesta. «Quizás en otra ocasión». A pesar de que mi decisión parecía la correcta, no pude evitar sentirme mal por rechazarlo. Había algo en su invitación que sugería que realmente quería que lo acompañara, que había una intención detrás de la invitación que iba más allá de la cortesía. Y al negarme, sentí que estaba perdiendo una oportunidad de acercarme más a él, de explorar lo que estaba pasando entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, sabía que mi prioridad debía ser mi bienestar y mi tratamiento. No podía permitir que una relación personal pusiera en peligro eso. Sin embargo, lo que no sabía era que mi negativa a la invitación solo iba a hacer que las tensiones crecieran. Cada vez que nos veíamos, el aire entre nosotros parecía volverse más denso. Aunque Rafael seguía siendo profesional, algo había cambiado. Ya no era tan abierto conmigo, y nuestras conversaciones se volvían más breves, menos personales. La falta de contacto fuera de la clínica comenzaba a enfriar la relación, y yo no podía evitar sentirme triste por eso. Mi rechazo había puesto un freno en algo que parecía tener tanto potencial, y ahora, todo lo que nos quedaba era el tratamiento físico, lo que había sido el comienzo de nuestra relación. Con el paso de las semanas, nuestras sesiones continuaron siendo efectivas, pero la atmósfera entre nosotros ya no era la misma.
Las conversaciones sobre Brasil, sobre sus pasatiempos, sobre lo que hacía fuera del trabajo, habían disminuido. Y en su lugar, nos limitábamos a hablar sobre mi tratamiento, sobre los ejercicios, sobre el dolor en mi cuello. Nada más. Rafael había vuelto a ser el profesional que conocía al principio, pero yo sabía que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podría volver a ser como antes. Un día, después de una sesión particularmente tensa, me atreví a preguntar, finalmente, lo que había estado rondando en mi cabeza durante semanas. ¿Por qué no me invitaste a la fiesta? ¿Qué pasó? Te noté un poco distante. Rafael me miró, y sus ojos mostraron una mezcla de tristeza y resignación. La verdad, comenzó, es que no quiero que esto se vuelva incómodo para ti. Las relaciones entre paciente y terapeuta pueden ser complicadas, y no quiero que sientas presión de ninguna clase. Mi invitación era solo una forma de compartir algo que es importante para mí, pero si no estás lista, lo entiendo. No quiero que te sientas incómoda. Fue entonces cuando comprendí algo. Rafael, al igual que yo, había sentido la tensión. Había intentado evitarla, pero no podía. Ambos sabíamos que había algo más entre nosotros, pero estábamos atrapados en un lugar donde no podíamos dejar que eso tomara control. La barrera seguía ahí, invisiblemente, pero muy real. Después de esa conversación, algo en el aire cambió definitivamente entre Rafael y yo. A pesar de que seguíamos con las sesiones, la barrera que habíamos establecido antes de que la relación fuera más allá de lo profesional parecía haberse vuelto aún más inquebrantable. Me di cuenta de que, aunque mi rechazo había sido impulsado por la necesidad de mantener las cosas en su lugar, también había dejado a ambos con una sensación de incomodidad que se palpaba en el ambiente cada vez que nos veíamos. Rafael ya no era tan expresivo como antes. Las sonrisas que antes se extendían por más tiempo ahora eran breves y cordiales, y sus preguntas sobre mi vida personal, que solían ser tan naturales, ahora parecían forzadas, como si tuviera miedo de cruzar una línea. Por mi parte, me sentía igualmente atrapada. A veces, al verlo tan distante, me preguntaba si había hecho lo correcto al rechazar su invitación. Pero, por otro lado, sabía que si las cosas seguían avanzando como lo hacían, podría terminar poniendo en riesgo mi salud emocional, y por supuesto, la relación profesional. Las semanas pasaron con esa extraña distancia entre nosotros, pero el dolor en mi cuello, al menos, comenzó a mejorar. Las terapias estaban funcionando, y mi cuerpo se sentía más relajado. Sin embargo, mi mente seguía ocupada con las mismas preguntas que no tenía respuestas. ¿Qué habría sucedido si hubiera aceptado la invitación de Rafael? ¿Qué pasaría si dejáramos de lado las reglas no escritas sobre lo que se espera de un terapeuta y su paciente? ¿Sería posible que lo que sentíamos fuera algo más profundo que una simple atracción, una conexión genuina que solo necesitaba ser reconocida para florecer? No pude evitarlo. Un día, durante una sesión particularmente silenciosa, donde las palabras eran mínimas y todo lo que existía entre nosotros era el sonido de sus manos trabajando en mis hombros y mi respiración pausada, tomé una decisión. No iba a seguir con esa incertidumbre. Tenía que saber lo que realmente pensaba Rafael, y tal vez, él también necesitaba saber lo que yo pensaba. Así que, cuando terminó la sesión, me armé de valor. Rafael, dije, mientras me levantaba de la camilla. Quiero hablar contigo sobre algo. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros y, honestamente, creo que no podemos seguir con esta distancia. Las cosas se volvieron complicadas, pero necesitamos aclarar lo que estamos sintiendo. Rafael se quedó quieto por un momento, con las manos a los lados, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Finalmente, se acercó un poco más, sus ojos fijos en mí, y me miró con esa mirada cálida que siempre me había tranquilizado, pero ahora estaba llena de algo más, incertidumbre, duda, y tal vez un poco de miedo. Sé que esto no es fácil, dijo con voz suave, pero creo que ambos hemos sentido la tensión. Yo no quiero que las cosas sean incómodas entre nosotros. Y sé que tú tampoco. Lo que quiero decir, continué, sintiendo una mezcla de nervios y alivio al mismo tiempo, es que no quiero que nuestra relación se quede en el limbo. Yo también me siento atraída por ti, Rafael. Y aunque las circunstancias no son las más ideales, creo que necesitamos ser honestos sobre lo que sentimos. Por un momento, hubo un silencio profundo entre nosotros. Ni él ni yo sabíamos cómo reaccionar, y de alguna manera, el espacio entre nosotros parecía haberse expandido aún más. Sin embargo, Rafael finalmente dio un paso hacia mí. Yo también, dijo con una sonrisa ligeramente nerviosa, también me siento atraído por ti. Pero sabía que debíamos ser cuidadosos.
Las relaciones entre paciente y terapeuta pueden ser complicadas, y no quería que nos metiéramos en algo que no pudiera tener un final saludable. Sus palabras me sorprendieron. Había escuchado muchas veces sobre la ética de las relaciones entre terapeuta y paciente, pero nunca pensé que Rafael, alguien tan profesional, fuera a admitir lo que realmente sentía. Fue un alivio, en cierto modo, escuchar sus pensamientos, pero también me dejó con la sensación de que las cosas podían ser mucho más complicadas de lo que pensaba. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz temblando ligeramente mientras la incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Dejamos de vernos? ¿O tratamos de seguir adelante con esto de alguna manera, aunque sea de una forma diferente? Rafael miró hacia el suelo por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante, y luego levantó la cabeza. No quiero que dejes de venir por tu tratamiento. Es lo más importante para mí, y no quiero que sientas que tienes que dejar de hacerlo solo por esta complicación. Pero, quizás, sea necesario poner en pausa nuestra interacción fuera de la clínica, al menos por ahora. Necesitamos tiempo para pensar en lo que esto realmente significa. A pesar de la sinceridad en sus palabras, algo dentro de mí se sintió aliviado, y al mismo tiempo, algo se rompió. Sabía que tenía que poner en pausa cualquier tipo de avance romántico, pero también sabía que no era fácil desconectar los sentimientos que habíamos compartido hasta ese punto. Era un tira y afloja emocional. Por un lado, me dolía la idea de separarnos emocionalmente, pero por otro, sabía que era la única manera de seguir adelante de manera saludable. Te entiendo, dije, tomando una profunda respiración. Creo que es lo mejor. Aunque me cuesta aceptarlo, sé que no podemos seguir avanzando sin tomar un paso atrás primero. Rafael asintió, y nos quedamos unos segundos en silencio. Fue un silencio incómodo, pero necesario. Finalmente, me miró de nuevo y sonrió de manera cálida, aunque esta vez era una sonrisa triste. Solo quiero que sepas que me importa tu bienestar, en todos los sentidos. Y me alegra haber podido conocerte de esta manera. Después de esa conversación, todo parecía haber cambiado, pero, al mismo tiempo, nada había cambiado. Las semanas siguientes se volvieron una mezcla de progreso físico y tensión emocional. Aunque Rafael y yo habíamos decidido dar un paso atrás en nuestra relación fuera de la clínica, el espacio que nos habíamos dado no era tan claro ni tan sencillo de manejar como esperábamos. No podíamos negar lo que había entre nosotros, pero sabíamos que debíamos ponerle un freno, al menos por el momento. En mis siguientes sesiones, la dinámica cambió. Aunque continuábamos con el tratamiento, ahora había una incomodidad palpable entre nosotros. Cada vez que entraba a la clínica, el aire estaba cargado con una mezcla de profesionalismo y algo más. Rafael seguía trabajando conmigo, pero ya no había bromas, ya no había esas pequeñas conversaciones sobre Brasil o sobre nosotros. Todo era sobre mi tratamiento. Y aunque a veces eso era un alivio, porque me permitía concentrarme solo en mi dolor y en el alivio que las terapias me proporcionaban, también me dejaba una sensación de vacío. Las charlas informales, los gestos de amabilidad que solían ser la esencia de nuestra relación, se habían desvanecido, dejando en su lugar una barrera emocional que se interponía entre nosotros. Y, por supuesto, no podía evitar preguntarme si realmente estábamos tomando la decisión correcta al distanciarnos de esa manera. ¿Era posible que la conexión que teníamos se desvaneciera por completo solo porque no podíamos manejar la complejidad de nuestros sentimientos? Había días en los que me encontraba en la camilla, mientras Rafael me masajeaba el cuello, pensando en lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Pero cada vez que lo hacía, me sentía culpable, como si estuviera traicionando nuestra decisión de mantener las cosas profesionales. Rafael había sido claro en su deseo de no complicar las cosas, y aunque yo también compartía ese deseo, el peso de lo que sentía por él no desaparecía. Solo lo guardaba en algún rincón de mi mente, donde esperaba que se desvaneciera con el tiempo. A veces, cuando los momentos de silencio entre nosotros se volvían demasiado largos, me sentía perdida. Ya no sabía si la conexión que pensaba que habíamos construido seguía siendo tan fuerte, o si solo era una ilusión creada por mis propios deseos. No quería que la relación se convirtiera en algo incómodo, pero también sabía que no podía seguir fingiendo que no me importaba lo que sentía. Un día, después de una sesión particularmente silenciosa, mientras me preparaba para irme, sentí una necesidad de hablar. Me giré hacia Rafael, que estaba organizando sus cosas, y miré de nuevo sus ojos, aquellos ojos cálidos que alguna vez me habían transmitido tanta seguridad. Rafael, dije, rompiendo el silencio, sé que hemos acordado darle un espacio a esto, pero necesito saber, ¿realmente crees que esta distancia es lo mejor para los dos? Rafael se detuvo en seco.
Durante un momento, me miró como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Y, finalmente, su rostro se suavizó. No sé si lo es, admitió. Lo que sé es que esta situación me hace sentir incómodo también. Pero, al mismo tiempo, no quiero que mis sentimientos interfieran con tu bienestar. Es difícil encontrar un equilibrio cuando algo más está involucrado. Su sinceridad me golpeó como un rayo. Era claro que él también estaba sintiendo lo mismo que yo, pero se estaba sacrificando por el bienestar profesional y emocional de ambos. Lo que siento por ti no desaparece solo porque lo pongamos en pausa, dije, sintiéndome vulnerable al compartir mis pensamientos. Y no creo que nuestra relación se deba definir solo por la clínica, pero tampoco sé cómo manejar todo esto. Rafael suspiró y se acercó un poco más. Creo que ambos necesitamos un poco de tiempo para pensar. Es lo más sensato. Pero también quiero que sepas que no es que quiera perder el contacto contigo. Simplemente, necesitamos algo de espacio para entender lo que realmente estamos buscando aquí. Era difícil escuchar esas palabras, pero, al mismo tiempo, sentí una especie de alivio. Sabía que tenía que darle tiempo a mi corazón y a mi mente para procesar todo lo que había sucedido, para entender si lo que sentía era real o si solo era una fase. Y también sabía que Rafael necesitaba tiempo para aclarar sus propios sentimientos, para ver si nuestra conexión era algo que valiera la pena explorar más allá de los límites de la clínica. Durante los días siguientes, la distancia entre nosotros fue inevitable, aunque no del todo distante. Cada vez que llegaba a la clínica, el tratamiento era más frío, más técnico y menos personal. Rafael seguía siendo el mismo terapeuta profesional, pero había algo en su actitud que me decía que él también estaba luchando con la situación. Y aunque la relación profesional seguía intacta, el ambiente emocional se volvía más complicado. Un par de semanas después, durante mi última sesión antes de las vacaciones, algo en mí cambió. El dolor en mi cuello casi había desaparecido, y aunque sabía que todavía debía hacer algunos ajustes, sentí que había llegado al punto de quiebre. Las tensiones entre nosotros ya no podían continuar así. Necesitábamos aclarar todo lo que había entre nosotros, para bien o para mal. Esa última sesión fue diferente. Cuando me levanté de la camilla, miré a Rafael a los ojos y dije: Rafael, sé que hemos intentado mantener esto profesional, pero creo que tenemos que ser honestos. Lo que hay entre nosotros no puede seguir siendo ignorado. No quiero seguir adelante sin saber si hay algo más aquí. Pero también necesito saber si estás dispuesto a intentar que esto funcione fuera de la clínica. Rafael me miró por un largo momento, y su rostro mostró una mezcla de alivio y incertidumbre. Finalmente, suspiró y dijo: creo que ambos necesitamos algo más. Y estoy dispuesto a ver qué puede pasar entre nosotros. Pero solo si ambos estamos comprometidos a manejarlo de la manera correcta. Fue una respuesta que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Finalmente, después de tantas semanas de incertidumbre, habíamos dado un paso adelante, aunque no sabía exactamente qué nos depararía el futuro. El día que finalmente rompimos el hielo y nos sinceramos el uno al otro, sentí que una gran carga se levantaba de mis hombros. La conversación que habíamos tenido en esa última sesión, esa que había sido tan cargada de emociones no resueltas, nos permitió finalmente ver las cosas con claridad. A pesar de todo lo que había sucedido, no podíamos seguir adelante sin abordar lo que sentíamos, sin permitirnos ver si había algo real entre nosotros. El tiempo que había pasado desde que comenzamos a darnos espacio había sido fundamental. Fue el tiempo que necesitábamos para procesar lo que estaba sucediendo. Al principio, pensaba que tal vez, con el tiempo, esos sentimientos se desvanecerían, que era solo una etapa pasajera. Pero no fue así. Cada vez que pensaba en todo lo que habíamos vivido juntos, me daba cuenta de que había algo más profundo, algo más allá de la terapia, que me conectaba con él. Era la forma en que me veía, la forma en que compartíamos algo más que solo palabras, algo que iba más allá de lo profesional. Y aunque había sido difícil, al final, todo eso nos trajo a este momento. La oportunidad de darle un giro a nuestra relación, de ver si era posible ir más allá de la barrera que había existido entre nosotros. El día después de nuestra conversación, algo en mí cambió. Ya no sentía esa incertidumbre que había estado rondando mi mente durante semanas. Podía ir a las sesiones con una sensación de calma, sabiendo que, aunque las cosas entre nosotros no fueran fáciles, ahora estábamos dispuestos a manejarlo con honestidad. Decidí seguir mi tratamiento con la misma seriedad de antes, pero sin la angustia que solía acompañar la idea de la separación emocional que habíamos estado viviendo. Cada vez que entraba en la clínica, el ambiente entre nosotros era más relajado. Rafael,
A pesar de las reservas que aún mantenía por la situación, comenzó a abrirse más. Ya no había esa tensión en su rostro, ni la rigidez que había notado en las sesiones anteriores. Había algo diferente, una nueva forma de comunicarnos, un entendimiento mutuo de que, a pesar de lo que estábamos sintiendo, podíamos seguir adelante sin que eso interfiriera con lo que estábamos haciendo en la clínica. Pero lo más sorprendente fue cómo la relación entre nosotros comenzó a evolucionar. Después de la decisión de ser honestos, los pequeños gestos y detalles que antes se sentían cargados de significado ahora parecían más naturales. Rafael comenzó a hacer pequeños comentarios, bromas ligeras, y aunque las cosas no eran tan informales como antes de nuestra conversación, había una comodidad palpable que me permitía ver nuestra relación de manera diferente. Fue en una de esas sesiones, un par de semanas después de nuestra conversación, cuando Rafael mencionó algo que me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó mientras ajustaba mi postura en la camilla, mirando con una atención que sentí más profunda que nunca. Creo que hemos avanzado mucho en tu tratamiento, pero más allá de eso, ¿cómo estás tú? Me sorprendió que me preguntara eso. No era solo una pregunta profesional sobre mi bienestar físico, sino una de esas preguntas que sugerían un interés genuino por cómo me sentía emocionalmente. Por un momento, me quedé sin palabras. Nunca pensé que un simple gesto como ese me tocara tan profundamente. Me siento mejor, respondí, sonriendo ligeramente. No solo por el tratamiento, sino por todo lo que hemos hablado. Gracias, Rafael. En serio. Es lo menos que puedo hacer, respondió él, sonriendo también. Creo que es importante que sigamos adelante de la manera correcta, no solo en términos de tu salud, sino en todos los aspectos. Es un proceso. Era evidente que las cosas ya no eran como antes, pero en muchos sentidos, eso no era algo negativo. Habíamos llegado a un entendimiento mutuo, una aceptación de lo que estábamos viviendo y sintiendo. Ya no sentía esa barrera invisible entre nosotros. Sabía que las complicaciones seguían allí, que aún existía esa línea entre lo profesional y lo personal, pero también sabía que, ahora que habíamos hablado, ahora que nos habíamos abierto el uno al otro, podíamos encontrar una manera de seguir adelante con mayor claridad. Unas semanas más tarde, después de varias sesiones en las que el progreso fue constante, decidimos hacer algo que ninguno de los dos había planeado. Fuimos a tomar un café juntos después de mi última cita antes de las vacaciones. No era una cita en el sentido tradicional, por supuesto, sino una manera de hablar de todo lo que habíamos dejado en el aire y de lo que podría venir después. La idea de compartir un café me hizo sentir que estábamos rompiendo esa barrera profesional, pero con cuidado, con la intención de seguir adelante sin presionarnos ni apresurarnos. Cuando llegamos al café, todo parecía más natural. Conversamos sobre la vida, sobre las cosas que nos gustaban, sobre nuestros intereses. Rafael me habló de algunos de sus proyectos personales y de su vida fuera de la clínica, algo que rara vez había hecho. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirarlo sin la constante incertidumbre que había nublado nuestra relación durante semanas. ¿Cómo ves todo esto?, le pregunté al final de la conversación, sintiéndome un poco vulnerable. Sé que hemos hablado de las complicaciones, pero ¿crees que realmente es posible que sigamos adelante, más allá de la clínica? Rafael me miró durante un momento, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego sonrió. No lo sé con certeza, dijo, pero sé que ahora estamos en un lugar más honesto. Y eso, para mí, es lo más importante. No sé qué depara el futuro, pero puedo decir que estoy dispuesto a ver a dónde nos lleva todo esto. Y ahí, en ese pequeño café en medio de la ciudad, sentí que la tensión que había estado acumulándose durante meses finalmente comenzaba a disiparse. No sabíamos lo que el futuro nos depararía, pero lo que sí sabíamos era que ambos estábamos dispuestos a explorar lo que había entre nosotros, sin expectativas, sin presiones, pero con un entendimiento claro de lo que significaba seguir adelante.